En esta sesión vamos a comenzar con el estudio del diodo Zener. Este diodo ya se clasifica como un diodo de propósito especial. Podemos ver aquí del lado derecho el símbolo del diodo. Si recordamos el símbolo del diodo rectificador, pues es similar. La única variación pues está respecto al cátodo, ¿no? Aquí en forma gráfica. Este diodo opera bajo el fenómeno Zener y se le utiliza normalmente para operar en la región de polarización inversa. Y lo vamos a ver o lo vamos a explicar a través de su curva característica de corriente contra tensión, corriente de ánodo contra tensión de ánodo a cátodo. Bien, recordemos que las tensiones de ánodo a cátodo que están en esta dirección, o sea, partiendo desde el origen, pues pertenecen a polarización directa y todo lo que esté de este lado, en el eje de las X, para voltaje de ánodo a cátodo, es polarización inversa. Entonces, polarización directa. Si observamos la curva, todo este tramo de curva que está a partir del cero hacia la derecha, pues es prácticamente la misma característica o tiene la misma forma que la del diodo rectificador. Tenemos que vencer prácticamente la barrera de potencial que está indicado por el voltaje del diodo y crece la corriente abruptamente. Estas ya son características de un diodo real, ¿no? Estoy empezando con la curva experimental. Y pues está tasado por la corriente máxima que pudiera aguantar el diodo en corriente directa. Repito, es el diodo Zener y del lado de de polarización directa, pues la característica es prácticamente la misma que la de un diodo rectificador, la cual ya tenemos estudiada al haber visto la curva, pero con el diodo rectificador, con el cual se empieza el estudio de los diodos en electrónica. Nos vamos a centrar del lado de polarización inversa. Si observamos, también tenemos prácticamente la misma forma que la del diodo rectificador. Por aquí, en esta zona, si recordamos del diodo rectificador, teníamos que esto era un voltaje de ruptura y prácticamente estaba prohibido operar el diodo en polarización inversa, más allá de este valor de ruptura en inversa, claro, porque ya era destructivo para el diodo, porque ocurrían efectos de avalancha y ya es destructivo en polarización inversa, ¿no? Pasar de ese valor, porque la corriente crece abruptamente en sentido contrario, ¿no? O sea que hay circulación de corriente de cátodo a ánodo y destruye el diodo. Bueno, en este diodo Zener realmente está diseñado para operar bajo estas condiciones de polarización inversa y varía un poco la nomenclatura. Un comentario, aquí estoy exagerando un poquito la pendiente de este tramo de aquí hasta acá, precisamente para que se pueda ver y pueda explicar la figura, pero en un diodo Zener real realmente tiende a ser un poco más vertical. Ok, ¿qué tenemos entonces del lado de polarización inversa? Tenemos también, aquí como estoy marcando en azul, que si lo polarizamos inversamente, hay unas pequeñitas corrientes de fuga que todavía no son realmente las corrientes de operación del diodo. Sin embargo, existen y es prácticamente lo mismo que ocurre acá, ¿no? Del lado de polarización directa. Ahora, cuando llegamos al punto de más o menos este punto, que le vamos a llamar punto de rodilla, que es ni en inglés, entonces el diodo Zener empieza a conducir. Recordemos que estamos en polarización inversa. Va a haber circulación de corriente de cátodo hacia ánodo. Y prácticamente toda esta zona de operación que estoy marcando acá con estas dos líneas que se ven rosas, lo voy a acercar un poquito más, pues es la zona de operación que nos interesa aquí de este diodo. Aquí lo que estamos marcando en voltaje acá y que estamos marcando en corriente de aquí hasta acá, ¿no? Que realmente ya estaba dibujado en la gráfica. Ok, bueno, tenemos marcados aquí estos tres puntos. Comenzaremos con el punto que mencioné en un principio, que es el punto rodilla, que está aquí. O sea, cuando comenzamos a polarizar el diodo inversamente, o ya lo tenemos polarizado inversamente, cuando llegamos a este valor ya empieza a haber una conducción que crece abruptamente en esta dirección, en la dirección de corrientes negativas que son de cátodo hacia ánodo. Y la zona de operación está marcada por la corriente de rodilla hasta una corriente máxima del Zener, que es esta.
más allá de esta corriente máxima, en sentido corriente negativa, pues ya es destructivo para el diodo. Recordemos que estas son características de un diodo real, es la curva experimental y es la que viene o puede venir en una hoja de datos completa. Bien, entonces prácticamente entra en conducción cuando lo polarizo inversamente, pero estoy trabajando en la zona entre que circule una corriente IZK, que es la corriente de rodilla, hasta IZM, que es la corriente máxima. Y van a corresponderse con algunos valores de voltaje, como si fuera un par ordenado. Esto tal vez no va a ir en muchos textos ni en la hoja de datos, ¿no? Pero si quisiéramos tener una analogía con el voltaje, tal vez esto se podría llamar BZK y esto se podría llamar BZM, ¿no? O sea que el rango de voltaje está contenido entre BZK y BZM. Y tenemos aquí un punto que está marcado, que está en medio de la zona, no precisamente en medio. Este valor que se llama IZT, pues es la corriente de prueba del Zener. Y normalmente esto es lo que viene en las hojas de datos. Y este valor se corresponde con otro valor de hoja de datos que le llaman BZ. Por eso está especificado BZ, A y ZT. Este símbolo que está aquí realmente es la arroba, pero se utiliza en el sentido de que significa at, o sea que es A. O sea, es BZ a IZT, ¿no? Es un par de datos que se corresponden, ¿no? Como un par, como una diada. Ok. Entonces, estos valores, este BZ a IZT, es lo que vamos a poder ver en la hoja de datos y es la especificación con la que nos vamos a basar para el seno. Es lo que viene especificado, ¿no? Es uno de los datos principales. Pero hay que tener en cuenta que el diodo para que opere como ahora sí como Zener, que es para lo que se utiliza, para la operación en región de polarización inversa, pues está contenido todo ese rango de operación sobre esta zona, ¿no? Que le estamos marcando en rosa aquí para el voltaje y que en corriente pues es todo esto. O sea que nos interesa llevar el diodo Zener al estado de operación en polarización inversa para que opere en esta zona, en la que acabo de decir de voltaje y corriente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si idealizamos un poquito el Zener en polarización inversa? Recordemos que estas son corrientes muy pequeñas, no es la corriente de operación que nos interesa. Y es muy pequeña, la figura está un poquito exagerada para poderla dibujar, pero realmente esto amarillo está mucho más pegado en un diodo real al eje de las X, igual que aquí, ¿no? Igual que acá. Entonces, estas corrientes que están acá, desde IZK a IZM, pues ya son las corrientes de operación. Si quisiéramos idealizar, comento otra vez, el diodo Zener y quisiéramos quitar esta característica, pues sería simplemente subir esta línea amarilla y pegarla al eje X, y eso lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que vamos a resolver en los videos que vienen adelante o en las clases que vienen adelante. Ok, ¿por qué comentaba hace un rato que está un poquito, bueno, que en el diodo Zener tiende a ser más vertical este trozo amarillo de la curva? Bueno, aquí está un poco exagerado para poder hacer el dibujo, ¿no? Pero a veces se puede despreciar la impedancia del seno. Recordemos que esta curva que tiene una pendiente es una característica de corriente contra tensión, pues nos indica una resistencia, por eso es esa pendiente positiva aquí en este tramo de la curva. Entonces, si es una línea totalmente vertical, pues nos indicaría que no tiene resistencia. Y esas son las idealizaciones o los modelos que vamos a empezar a manejar. Depende de los datos que tengamos para poder abordar los problemas. Recordemos que en muchos problemas de diseño, pues no conocemos de antemano qué modelo vamos a utilizar, entonces conviene ir acercándonos por medio de las aproximaciones de los modelos, como en el diodo rectificador, de la primera, segunda y tercera aproximación, hacia un modelo que esté más apegado a la realidad, pero en un principio a veces partimos sin datos, ¿no? Sin datos de un modelo, hasta que escogemos un modelo, pues ya empezamos a refinar nuestro circuito y ya lo podemos llevar a la práctica. Bueno, entonces los conceptos de esta curva. Es una curva prácticamente es la misma forma que la del diodo rectificador, pero con la particularidad de que este diodo opera con otro fenómeno, que es el fenómeno Zener, que ocurre cuando lo llevamos a esta zona y empieza a ocurrir cuando
se presenta una corriente IZK en el Zener y podemos conducir por él una corriente negativa me refiero que es de cátodo hacia ánodo, hasta que podemos llegar a una corriente IZM, o sea, podemos operar en forma segura este diodo en polarización inversa desde IZK a IZM. Si operamos en esta zona en la que no hemos llegado a IZK, pero en voltaje, o sea que no hemos llegado a este valor, pues si lo idealizamos se va a comportar como un interruptor abierto. Y esto es similar a la curva de operación o al razonamiento que dijimos para el diodo rectificador. Pues está polarizado inversamente, es un interruptor abierto, ya he llevado esa idealización. Cuando hacemos que estas corrientes pues sean demasiado pequeñas de tal forma que podamos pegar esa parte o subirla, esa parte amarilla de la curva, a esta me refiero, hacia el eje de las X. Muy bien, recordemos que necesitamos algunos modelos para poder introducir nuestros Zener o nuestros dispositivos electrónicos a los circuitos eléctricos y operar en cada estado que nos interese. Y para cada estado pues necesitamos un modelo, ¿no? Solamente recuerdo el diodo rectificador, pues había modelos que teníamos para polarización inversa y en los tres modelos que se vio para la primera, segunda y tercera aproximación era un interruptor abierto. Para polarización directa pues teníamos tres modelos. El de primera aproximación, que era o ideal que habíamos dicho, pues es un interruptor cerrado. Aumentamos un poco la complejidad del modelo y en la segunda aproximación introdujimos o pudimos introducir la barrera de potencial a través de una batería de valor constante. Y para una tercera aproximación, pues era la batería para polarización directa más el efecto de la resistencia, ¿no? Ahora tenemos dos modelos que nos interesan, pero para polarización inversa, que es lo que nos interesa utilizar del Zener, esa característica. Bueno, aquí estoy repitiendo el símbolo y vamos a tener dos modelos que son los que van a encontrar seguramente en mucha de la literatura y le llaman modelo ideal y modelo práctico. El modelo ideal no es otra cosa que una batería conectada con esta polaridad. Vean la correspondencia que estoy poniendo acá, por eso puse otra vez el símbolo del Zener, para que pudieran ver que esta es una batería con voltaje BZ. No es el voltaje de la barrera de potencial, es el voltaje que se presenta en el Zener cuando ya lo llevé a la zona de operación Zener, que es la entre IZK e IZM, y se nos presenta este voltaje. Este voltaje es prácticamente este, que es el que viene en las hojas de datos, y se modela como una batería, pero conectada con esta polaridad. ¿Ok? Estamos en polarización inversa, eso nunca hay que perderlo de vista. Y ese es el modelo ideal. Aquí podemos ver que no estamos considerando ningún efecto óhmico, o sea que aquí es prácticamente lo que ya les había comentado, que entre IZK e IZM podríamos considerar la característica en polarización inversa como esto. Ajá. Esto sería una horizontal y no tiene resistencia y entonces esto es BZ y es una línea totalmente horizontal. De esta parte pues podría ser otra vez lo que está aquí, como en polarización directa del diodo. Bien, un modelo un poco más sofisticado pues podría ser este, el modelo práctico, donde tenemos otra vez BZ y además podemos introducir el efecto de la resistencia. Le dejé Z, pero porque así vienen las hojas de datos, pero es un efecto óhmico y lo pueden ver en algunos textos o en algunas hojas de datos como R sub Z o RZ, que es la resistencia del Zener y la Z pues es de impedancia. Es un poco más general el concepto de impedancia, pero conservo los símbolos que normalmente vienen en la hoja de datos, bueno, al menos para este dispositivo. Y tenemos que entre ánodo y cátodo, pues vamos a tener este BZ en esta dirección. Pero recordemos, estos modelos son para polarización inversa. ¿Cuáles son los modelos para polarización directa? Pues lo habíamos comentado hace unos momentos. Son los mismos que ya tenemos para el diodo rectificador. Entonces, el Zener prácticamente es un diodo especial que se utiliza para otras aplicaciones que no son precisamente rectificación y realmente su versatilidad o su uso radica en que se puede operar de forma segura en polarización inversa.
Bueno, y la aplicación más común que tenemos de este diodo pues es como regulador de tensión. Y nos vamos a enfocar directamente con algunos problemas o ejercicios para empezar a ver cómo es que se le puede utilizar. Bueno, solamente recapitulando, pues ya una vez entendido cómo funciona el diodo rectificador, pues es prácticamente la misma curva o la misma forma de la curva corriente de ánodo contra tensión de ánodo a cátodo, y todo el comportamiento recae, al menos el que nos interesa en este contexto, como recae sobre la curva característica, que es esta, que ya explicamos. Tenemos dos modelos, el ideal y el práctico. El ideal pues solamente tiene una batería, el práctico tiene la batería, que es de Z en polarización inversa, e incluye el efecto ómico a través de la resistencia del Zener. Y estos modelos son de polarización inversa, de polarización directa, son iguales al diodo rectificador, y la aplicación más común del diodo Zener es como regulador de tensión, pero precisamente recae todo esto en que en polarización inversa se puede operar en un rango seguro para que conduzca una corriente negativa de cátodo a ánodo. Los ejemplos los vamos a ver en los videos que siguen, en las clases que siguen. Pues sería todo para esta sesión.